buenas noches. Un día más en Educación Tributaria Paso a Paso. Se está preparando para las nuevas exigencias de transparencia societaria. Usted accionista, usted señora de accionista o marido de accionista, porque a ustedes también les toca eso. Se está preparando control de accionistas nacionales, extranjeros. Eso está vigente ahora. Bueno, de eso vamos a hablar hoy, que justamente lo haremos con el nuevo libro en donde estuvimos analizando este tema que vamos a compartir con ustedes aquí en Educación Tributaria Paso a Paso. Lo estuvimos analizando durante todo el mes de febrero, marzo y abril, preparándonos para las asambleas. Y hoy vamos a compartir con ustedes porque estamos preocupados por el cronograma. Estamos preocupados porque la gente se está ocupando de la reforma tributaria, que es algo que vendrá, pero nos está preocupando lo que ya está vigente y que le puede causar un gran perjuicio económico por falta del cumplimiento de las reglas de la Abogacía del Tesoro. De eso vamos a hablar hoy y queremos agradecer justamente a nuestros auspiciantes, AGC Consulting Group, Auditoría y Gestión Contable, a cargo de Aristides Garcete, a ECA Contabilidad Auditores, Esther Kresmer, su mejor empresa auditora y contadora en Encarnación, y por supuesto a Zagari y Asociados con María Mercedes Rivas, Patricia Garay y Estela Santa Cruz, que le prestan un servicio integral justamente de la parte de auditoría y contabilidad. Este programa es emitido no solamente a través de PRO, sino las 24 horas en el canal YouTube. Y usted todavía no me ha dado me gusta en Nora Ruote Figura Pública. Estoy esperando su me gusta. Estamos cumpliendo 13 años del programa, informando a la ciudadanía de sus derechos y de sus obligaciones. Y el año aún empieza. Atención, Asunción, Alto Paraná, Encarnación y Pedro Juan Caballero. Es el momento de iniciar, como usted desee, maestría, duración 2 años, especializaciones, duración 1 año, o nuestros cursos cortos. Agradecemos a muchísima gente que se unió a nuestros cursos de verano. Enero y febrero. Hemos tenido más de 1.500 participantes en nuestra nueva sede de Ciudad del Este y también aquí en Asunción, que vinieron a aprender de cero. Vinieron a aprender de cero el IVA, vinieron a aprender de cero la renta personal, IRASIS, sin conocimientos algunos. Así que usted también lo puede hacer, y estos cursos en realidad, para que sean válidos, para que pueda aprender, tienen que ser de 40 horas, 3 meses, más todo lo que es aula invertida. Bueno, empecemos ya con este tema, porque después le quiero dar algunas otras herramientas. Durante todo este mes de febrero, marzo y abril, nos estuvimos preparando para las asambleas. Ahí hemos hecho justamente una reedición de este material, porque vienen los controles de renta personal y vienen los controles a los accionistas y vienen, por supuesto, los controles del incremento patrimonial. Muchos me pidieron que hable ya en el programa de Educación Tributaria de la reforma. Yo le digo, yo no quiero hablar de lo que puede llegar a suceder, porque hay tantas cosas que están sucediendo en el momento y que no tomamos conciencia, que parece ser que nos queremos distraer de una renta personal que va a regir para el 2020, que no sabemos ni cómo va a ser, pero no hemos controlado nuestra renta personal del 2014, del 2015, 2016, y cuando yo hablo de no hemos controlado, no hablo de el profesional contable que me llevó la renta personal,
que puede ser el mejor profesional contable, pero no es adivino. El profesional contable no puede saber que usted es socio de una cooperativa si usted no le entregó, por ejemplo, sus tarjetas de crédito, no las tarjetas, el extracto de la tarjeta de crédito. Posiblemente ha cometido muchos errores y justamente en este material volvimos a reeditar nuestro plan de cuentas de las dos fases de la renta personal, 2012 al 2016, y de la nueva fase 17, 18 y esperemos que 19. Es tan fácil como ir leyendo esto. Por ejemplo, usted tiene intereses por colocaciones en CDA, usted obtuvo préstamos, usted obtuvo intereses por préstamos ocasionales, usted arrienda inmuebles en la República del Paraguay, va leyendo así el plan de cuentas y usted hace a la pucha. Había sido que esto pagaba o había sido que esto era como gasto deducible. Y en este material hemos actualizado lo que vamos a desarrollarle hoy, este capítulo 4, marco legal, societario y obligaciones ante la Abogacía del Tesoro. Y ahí es donde queremos preguntarnos, ¿está usted accionista informado de las nuevas obligaciones? ¿Está usted profesional contable avisando a sus clientes que corren el riesgo de quedarse sin los derechos patrimoniales que le pueden corresponder de dividendos y utilidades, que corren el riesgo de que se cancele el RUC a la sociedad si no se cumplen estas reglas, marco legal, societario y obligaciones ante la Abogacía del Tesoro? Usted es muy fácil conseguir este libro. Una posibilidad es, haga sus pedidos, nos envía un WhatsApp al 0981-211-150, un WhatsApp y nos dice, quiero el libro, plan de cuentas y marco societario, y le enviamos, o llame aquí o entre a www.ruoti.com.py, tienda online, y descargue gratuitamente el índice de esta obra que le va a ayudar en mucho. Bueno, y empezamos con nuestro programa. Se está preparando para esto. Y este es justamente uno de los gráficos que trae nuestro libro y con lo cual hemos dado charlas en Ciudad del Este, en Asunción, en Encarnación y en Pedro Juan Caballero, porque este tema de la transparencia societaria, de no más acciones al portador, es muy serio. Pero no solamente el tema de no más acción al portador, porque la gente dice, yo ya no me preocupo, ya pasé mi acción que era al portador a nombre de alguien, sino qué implica ese paso de una acción a nombre de otra persona. No solamente eso es tan fácil, sino que como lo vamos a ver en este programa, ese paso de la acción nominativa al portador a una persona implica que el que recibió tuvo que haber tenido tuvo que haber declarado en su renta personal, y lo vamos a mostrar como está acá en nuestro plan de cuenta, como rentas de quinta categoría. El que vendió, el que traspasó, como tenemos el ejemplo acá, Juan Pérez se presentó a la asamblea del 2016, 17 y Marta González se presentó a las del 2018, quiere decir que técnicamente Juan Pérez le vendió a Marta González. Y justamente lo que vamos a hablar es de este cronograma. Miren la fecha, abril del 2019 ha sido la última asamblea que teníamos para arreglar ciertas cuestiones y la última asamblea que se podían presentar accionistas con acciones al portador, pero que han quedado identificados. Para el 10 de octubre, se está preparando para el 10 de octubre. El 10 de octubre vence todas estas obligaciones que tenemos acá. Son más de 6 resoluciones que nos obligan
no solamente a cambiar las acciones, sino que a informar beneficiario final. ¿Sabe usted cuáles son las sanciones? Rápidamente les comento, lo tiene acá en el material. No solamente pagar 40 millones de guaraníes de multa aproximadamente, sino que la cancelación del RUC, no va a poder cobrar sus dividendos y utilidades y también puede llegar a justamente perder las cuentas corrientes. Todo esto vamos a hablar a la vuelta del corte. No se vaya de aquí porque estamos seguros que usted como accionista, como cónyuge de accionista, porque también esto le afecta al cónyuge de accionista, como profesional no está tomando conciencia de estas reglas que son legales, modificación del Código Civil y las resoluciones de la Abogacía del Tesoro que están vigentes desde junio y julio del año pasado. Vamos a un corte y volvemos con más educación tributaria paso a paso. Emprendimientos Nora Ruotti y Facultad Fotrien presentan un único material que contiene los temas tributarios conflictivos de actualidad. ¿Puede usted justificar el incremento patrimonial? El Aranduca se encuentra cruzando todas sus informaciones de personas físicas, dirigido especialmente a los empresarios, contribuyentes y liquidadores de renta personal. Haga sus pedidos al 021-660088 o ingresando a www.ruotti.com.py, tienda online. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Le proponemos un lugar único para sus fiestas, eventos y recepciones de primer nivel en la nueva zona de eventos y convenciones. Un lugar ideal para bodas, 15 años, colaciones, reuniones empresariales, desfiles y mucho más. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Muy bien, y continuamos aquí en Educación Tributaria hablando de este tema. Se está preparando para las reglas de transparencia societaria. Leyó la nueva modificación del Código Civil, leyó las 5 resoluciones de la Abogacía del Tesoro que me traen exigencias muy, pero muy importantes que cumplir, porque había sido que la gente ni siquiera tenía impresa sus acciones, sobre todo sociedades familiares y también, por supuesto, sociedades que no son familiares. Muchas veces no cumplimos las reglas. Se viene el control de los accionistas y, como vamos a ver y estábamos hablando, una fecha límite, 10 de octubre del 2019, que si no empiezo dentro de muy poco todo lo que es justamente los trámites y no me informo, no voy a poder cumplir justamente con todas las exigencias que me trae estas nuevas reglas. Y antes de pasar a esas nuevas reglas, tengo una invitación especial. Atención contadores, estudios contables, empresas auditoras. La tecnología es la herramienta más importante, no solamente para trabajar, sino para desarrollar la imagen profesional con el uso de las herramientas digitales. Hoy, Facebook, Twitter, LinkedIn y mucho más hacen de que tengamos que tener conciencia para pasar de contador o contadora a emprendedor o emprendedora digital. Para eso tendremos un experto en la materia, un profesional argentino que ha dado charlas por todos los lugares, informando justamente de las nuevas herramientas y no solamente informando, desarrollando, aprendiendo. Van a ser 12 horas de capacitación porque no es fácil. 3 días, reserve los días, 9, 10 y 11 de mayo. 9, 10 y 11 de mayo.
envíenos un WhatsApp a los datos que salen allí o también comuníquese a través de nuestros diferentes medios. Este curso, Capacitación Internacional, yo voy a estar como moderadora porque soy la primera que quiero seguir aprendiendo y ayudando a todos los demás colegas. Van a ser 3 días, tiene una inversión 400, 500, 600 mil guaraníes, nada, 12 horas de capacitación en Asunción y también por videoconferencia para aquellos que nos quieran seguir a través de en cualquier lugar. Bueno, y hablábamos justamente de que hay una cuestión que nos olvidamos y nos olvidamos mucho con esta reforma tributaria también. Los compromisos internacionales que hemos asumido que tienen orden de prelación superior que las propias leyes nacionales. Hace mucho tiempo hemos firmado y nos hemos comprometido a cumplir las 34 reglas del GAFI y GAFI-SUD, en donde se habla de esto que se materializó aquí a través de la modificación del Código Civil. Como usted nos sigue en YouTube, usted va a buscar el programa No Más Acciones al Portador de hace 3 años y va a encontrar ahí esto del GAFI y GAFI-SUD y por qué los bancos exigían y empezaron ya a exigir que no existan más acciones al portador, sino que individualizar al accionista. Pero eso no es solamente lo que se exige. Se exige que el accionista o cuotista sea una persona física que se identifique al beneficiario final de esas acciones. Vuelvo a reiterar para que no queden confusiones. Una sociedad puede ser accionista y puede tener acciones nominativas, pero detrás de esa sociedad hay que llegar al beneficiario final e informar. Esto nos dicen las nuevas reglamentaciones de la Abogacía del Tesoro, que tienen un vencimiento del 10 de octubre, última fecha, para culminar los trámites para el cambio de las acciones al portador en nominativas, y todavía no se sabe bien cuándo va a terminar y culminar este tema del beneficiario final. ¿Eso para qué? Para que no se creen empresas y de esa manera se oculte quién es el accionista. Eso está dispuesto acá en la modificación del Código Civil y tiene esa fecha. Por eso esta ley 5897/17, que ustedes lo tienen aquí en este material, que establece las reglas de transparencia en el régimen de sociedades constituidas por acciones, que se aprobó en el 2017, pasó un largo tiempo, hasta que en el 2018 la presión internacional hizo que digan, pero ¿para qué tienen ustedes una ley de transparencia societaria si todavía no la reglamentaron y no la están aplicando? Aquí me tienen que reglamentar y poner una última fecha de cumplimiento, 10 de octubre del 2019, porque de lo contrario no están cumpliendo con el compromiso del GATT y GAFI-SUD y con la OCDE y con la lucha internacional contra el terrorismo, el lavado de dinero, la proliferación de armas masivas y además la evasión y elusión fiscal. Pero esto no solamente es por un tema de que la gente no paga sus impuestos, sino también por el tema del lavado de dinero. Entonces, a partir de julio, la Abogacía del Tesoro empieza a emitir las reglas. Las reglas que aquí tenemos justamente las resoluciones de la Abogacía del Tesoro y empiezan a salir los calendarios justamente de lo que es los calendarios de las multas
y las formas que hay que hacer las transferencias. Fíjense, la multa por canje de acciones pasado el 10 de octubre hasta 40 millones de guaraníes, además de perder, además de cancelación del RUC y otras cuestiones. O sea, no solamente es pagar, sino me puedo quedar sin RUC. Todo esto está escrito. Son más de 5 disposiciones. Está la ley, el decreto reglamentario, en donde no existía un material, en donde tenía todas las reglas, los mecanismos de transparencia, quiénes son los sujetos obligados, individualizar al beneficiario final, que cuando hablamos de beneficiario final es una persona física. Eso está perfecto. Todo está en las reglas de la Abogacía del Tesoro. Pero esto, al ser persona física, tenemos que analizarlo conjuntamente con la ley del impuesto a la renta personal. Y si usted sigue nuestros programas desde el año 2008, 13 años, siempre dijimos, el gran problema de la renta personal es justificar el incremento patrimonial. Todo esto fue reglamentado y además tenemos las nuevas reglas de la renta personal, en donde es la oportunidad de que capitalice los dividendos y utilidades no distribuidos. Es la oportunidad de que, por ejemplo, aumente mi capital con revalúo. Todo esto hay que tomarlo transversalmente. Y transversalmente, muy importante, ¿por qué? Porque aunque el accionista, las acciones eran al portador, la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Abogacía del Tesoro saben quiénes eran los últimos accionistas. Para la sociedad tiene una consecuencia. Para el accionista que apareció en una de las asambleas, otra. Y para el accionista que apareció en la siguiente asamblea o tiene ahora acciones nominativas, otras. ¿Por qué? Porque esto está cruzado con las 5 categorías de renta personal. Y acá, justamente en el capítulo 5 de este libro, hablamos cuál es la implicancia de que si Juan Pérez, como en nuestro ejemplo, apareció en la asamblea del 2016 y 17 y ahora Marta González, como es nuestro ejemplo, aparece en la asamblea del 2018, uno vendió y otro compró. Pero ¿qué pasa si yo le quiero regalar a mi hijo? Estaríamos entrando aquí, ingreso de 5ª categoría. ¿Y por qué lo digo esto? Porque a la vuelta del corte vamos a seguir con más información sobre este tema que usted lo puede leer aquí. Con este libro no solamente tendrá todo lo que es las disposiciones de la Abogacía del Tesoro, sino el plan de cuentas de renta personal que usted, ya sea que va a ser contribuyente de renta personal o que ya lo es el que debe leer. Vamos a un corte y volvemos con más educación tributaria paso a paso. Emprendimientos Nora Ruotti y Facultad Fotrien presentan un único material que contiene los temas tributarios conflictivos de actualidad. ¿Puede usted justificar el incremento patrimonial? El Aranduca se encuentra cruzando todas sus informaciones de personas físicas, dirigido especialmente a los empresarios, contribuyentes y liquidadores de renta personal. Haga sus pedidos al 021-660088 o ingresando a www.ruotti.com.py, tienda online. Muy bien, y seguimos aquí en Educación Tributaria paso a paso, hablando justamente
se está preparando para la transparencia societaria, se está preparando para el control de los dividendos y utilidades, se está preparando para que el fisco controle sus rentas del trabajo, que es la primera categoría de la renta personal, todo aquello que gané. Y justamente en este material decimos, la mayoría de la gente se equivocó en el tema de no incluir en sus remuneraciones los viáticos, los gastos de representación, las bonificaciones y el dinero recibido en especie. Por ejemplo, vales de combustible que no se rindieron cuentas, el fisco lo está controlando. Dividendos y utilidades. Y ahí viene el primer cruce. Estas reglas de la abogacía del tesoro con los dividendos y utilidades. Y ahí es tan categórica la reglamentación de la segunda fase del impuesto a la renta personal que me dice, yo tengo que saber si las acciones son bienes propios o son bienes gananciales. ¿Quién es el accionista y quién es su cónyuge en el caso de que sean acciones gananciales? Porque la renta personal me dice, aunque el marido vaya a retirar los dividendos y utilidades, y si esas acciones son bienes propios, bienes gananciales, la mujer puede llegar a ser contribuyente de renta personal aunque no trabaje porque obtuvo 50% de dividendos y utilidades que están gravados por la renta personal, que en el caso de ser bienes gananciales sería el 50% está grabado, 25% grabado para la mujer, 25% grabado para el hombre. Aunque no trabaje y aunque uno de los dos cónyuges haya ido justamente a retirar estos dividendos y utilidades que se exigen en la facturación, eso es lo que se va a controlar si se han inscrito. Por eso es que todo está concatenado, abogacía del tesoro con renta personal y además el control si la empresa está cumpliendo o no con el pago del 5%. Y acá viene el otro tema, ganancias de capital. Y resulta que, quiero pasar a esta lámina, ¿qué pasa si Juan Pérez se presentó en la asamblea del 2018 y Marta González se presentó en la asamblea del 2019? ¿Qué pasó? Evidentemente, Juan Pérez le vendió, tenía que haber declarado como ganancia de capital, o le regaló a Marta González, tendría que haber declarado Marta González como cualquier otro ingreso de fuente paraguaya. Es decir, con esto damos la idea de que todo está concatenado. Quien se presentó en las asambleas, ya sea 2015, 2014, 2016, 2017, cualquier año, hayan sido las acciones al portador o hayan sido las acciones nominativas, lo que importa es quién se presentó a la asamblea. Y si no se presentó nadie a la asamblea, alguien se presentó a retirar los dividendos y utilidades. Entonces, todo esto tenemos para que en el 2020, no haya más acciones al portador y que para el 10 de octubre justamente se establezca la última fecha para hacer todo este cambio con esas implicancias. Por eso teníamos aquí de que este tema de no más pago, no más acciones al portador, está relacionado con la transparencia en las sociedades anónimas, con quién es el beneficiario final, y ya les dije en el primer bloque, lo que nos hemos comprometido ante el GATT, ante el GAFISUD y otros organismos internacionales por tratado internacional en este primer caso es a informar quién es el beneficiario final, que se entiende siempre que es una persona
física, con nombre y apellido, que es una de las normas anti-elusión y una herramienta para luchar contra el contrabando, el narcotráfico, etcétera, etcétera. Pero si usted está escuchando ahí y dice, no, pero yo no soy ni contrabandista ni narcotraficante, yo no estoy en ese tema, pero sí le hice el favor a mi hermana de tener yo las acciones suyas. Le hice favor a mi amigo y me puso a mí como accionista y yo firmé un contradocumento, pero no importa, eso sí importa, eso sí importa. Entonces, no solamente estas reglas están rigiendo para los bandidos, sino también por cuestiones circunstanciales que yo pude haber presentado a una asamblea, pude haber cobrado dividendos, utilidades de otras personas o tengo acciones que no me pertenecen. De esa manera, también en la reforma tributaria, y esto sí, como les dije al inicio, en el caso que no hayan escuchado, yo no quiero hablar todavía de la reforma tributaria porque falta mucho. Lo vamos a ir hablando cuando se presente, cuando vaya avanzando el tema. Pero sí hay una cosa segura: empresas vinculadas, control del beneficiario final y control de accionistas y quien dirige la empresa es lo que habla la OCDE y lo que hablan los tratados internacionales de buenas prácticas, y el Paraguay debe cumplir sí o sí. El Paraguay tiene el compromiso internacional de cumplirlo. El que nada debe, nada teme. Esto justamente se relaciona con la justificación para el pago del IRP. Porque si Juan Pérez le vendió a Marta González tiene que tener la plata, la caja suficiente desde que rige la renta personal desde el año 2012 para poder pagar en dinero esa compra de las acciones y que no sea simplemente un asiento contable o un paso sin que haya dinero. Por eso se habla de la transparencia en el sistema de pagos. Si yo voy a comprar acciones por 200 millones de guaraníes, nadie me va a creer que pagué 200 millones de guaraníes en efectivo. O lo hice en cheque, ese cheque está depositado y de esa manera se controla que sea una operación real. Pero además, si no pagué, si me regalaron las acciones, y solemos poner, por ejemplo, en nuestras clases el caso de la modelo que recibió el auto de regalo, pues ese auto de regalo hace de que la persona tenga que inscribirse como contribuyente de renta personal de quinta categoría, porque aquí nos habla cualquier otro ingreso de fuente paraguaya siempre que durante el ejercicio fiscal sea superior a 30 salarios mínimos. Es decir, si regalé acciones o lo quiero regalar a mis hijos, que vamos a ver en otro programa, entonces justamente también tiene una relevancia. Es decir, las acciones son como la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito tiene un historial de mi vida. Un historial de qué compro, a qué restaurante me voy, qué película, en qué estoy suscrita, a dónde voy. Todo un detalle y no tiene secreto bancario. Es decir, el fisco mirando mi tarjeta de crédito directamente puede tener toda la información. Y si yo gano 10 millones de guaraníes, pero mi tarjeta de crédito tiene un gasto de 20 o 12, tendré que justificar de dónde he obtenido la diferencia, porque me lo dice el artículo 13 de la ley. Las acciones hay que saber si son bienes propios, si son bienes gananciales, si el marido es contribuyente del IRP, si la mujer es contribuyente del IRP. ¿Quiénes se presentaron a facturar por la obtención de dividendos y utilidades? ¿A qué valor se vendieron esas acciones? ¿A qué valor se regalaron esas acciones? ¿De dónde se obtuvo el dinero para comprarlas? ¿Se compró al contado? ¿Se compró a crédito? Todo esto forma parte del control que hay que hacerlo ahora.
¿Y qué les parece si a la vuelta del corte les propongo un due diligence tributario? ¿Qué es un due diligence tributario? Es la buena diligencia que debo hacer a los efectos de que me prepare para estas reglas de transparencia y control de acciones. Todo esto lo tienen aquí en este material. Envíen ahora mismo un WhatsApp al 0981-211-150 o ingresen www.ruoti.com.py, tienda online, y descarguen gratuitamente el índice de estas obras. Vamos a un corte y volvemos con más educación tributaria paso a paso. Emprendimientos Nora Ruoti y Facultad Fotrien presentan un único material que contiene los temas tributarios conflictivos de actualidad. ¿Puede usted justificar el incremento patrimonial? El Aranduca se encuentra cruzando todas sus informaciones de personas físicas, dirigido especialmente a los empresarios, contribuyentes y liquidadores de renta personal. Haga sus pedidos al 021-660088 o ingresando a www.ruoti.com.py, tienda online. Muy bien, y ya continuamos a nuestro último bloque. Este tema, se dan cuenta que es muy importante porque no solamente afecta a decir quiénes son los accionistas en una sociedad y que las acciones sean al portador, que mejor dicho no sean más al portador y sean nominativas, sino también quienes se presentaron a las asambleas. Y estamos reiterando, este libro tiene en el primer capítulo la ley del impuesto a la renta personal y en el segundo todas sus reglamentaciones en este último periodo. El tercer capítulo, las reglamentaciones sobre documentación. Ahí justamente en las reglamentaciones sobre documentación nos damos cuenta que los dividendos y utilidades deben ser facturados. Un grave error es de que no se pone si los dividendos y utilidades que se retiran son propios o gananciales en el caso de que el accionista esté casado y esas acciones sean bienes gananciales. Y esto es lo que estamos desarrollando, lo que está en el capítulo 4, marco legal y societario ante las nuevas obligaciones. ¿Y por qué? IRP controlarán declaraciones de contribuyentes que no incluyeron utilidades. Por eso que reiteramos que hay que volver a verificar lo liquidado 2014, 15, 2016, 2017 y 2018, porque son los 5 años que tenemos para que nos puedan reclamar el incumplimiento de nuestras obligaciones tributarias. Por eso, lo que hemos hecho o hagamos en las asambleas o quienes firmaron el libro de registro de accionistas, eso va a tener una contingencia por 5 años. La asamblea del 2019, aunque no se cambiaron todavía las acciones, ya quedó individualizado quién es el titular. Recordemos, última fecha, octubre del 2019. Octubre del 2019. Última fecha, no más acciones al portador. Y este es el marco legal que tenemos que analizar. El decreto 943, modificado por el 1295, la resolución 5 del 18, la resolución 1 del 19 y la resolución 125 del 19, son todo aquello que tenemos que ver. ¿Quién es beneficiario final? Aquí está lo que le había dicho. Solo personas físicas que directa o indirectamente tengan
como mínimo el 10% de las acciones de la sociedad. Pero yo puedo no tener las acciones de la sociedad, pero ejerzo el control efectivo sobre la sociedad como accionista, etcétera, o uso, disfruto o me beneficio de los activos que son de la sociedad. Bueno, todo esto forma parte de la transparencia fiscal. Hay dos opciones que se pueden hacer: por acta de asamblea, por acta del directorio o por acta de asamblea extraordinaria. Este tema no lo vamos a tocar ahora. Nuestra recomendación es que sea por acta de asamblea extraordinaria, porque vamos a verificar y vamos a darle estas recomendaciones que se encuentran en el libro, página 103 del libro. El libro le va a aplicar paso a paso acá. Por cuestiones de televisión, de tiempo no podemos explicarlo. Esto es lo que dice nuestro libro. Hagamos, usted, señor director, señora directora, señor accionista, con su cónyuge y sus hijos, si quieren hacer una reestructuración familiar, analicemos los estatutos sociales, todos, no simplemente la cláusula de acciones al portador, a fin de verificar si son adecuados desde el punto de vista de las cláusulas generales, desde el punto de vista de las cláusulas especiales, el tipo de acciones que poseen. Van a ser, y este es un gran error que se está cometiendo, las acciones nominativas pueden ser endosables o no endosables. Van a ser acciones endosables o van a ser acciones no endosables que se transmiten por escritura pública. Hay que decidirlo. Analizar la composición del capital. ¿Tengo un capital adecuado a mi sociedad o tengo que hacer préstamos entre accionistas, socios, directores? Préstamo de la sociedad a la empresa o de la empresa a la sociedad ya llama la atención al fisco. Hay que, por eso, tener un capital adecuado y necesario para la realización de las actividades. Un estatuto podría, por ejemplo, algo sencillo que decimos en este libro, asesorar el aumento de capital con reserva de revalúo. Eso, como me decía ayer un alumno, eso tiene un solo costo, el costo de lo que cobra la escribana y además un pequeño costo del pago de la patente comercial de la sociedad. Un estatuto social de la nueva era de la transparencia societaria y fiscal. Si no se han realizado la emisión de acciones, se debe realizar en la brevedad. Hay que llamar a asamblea ordinaria, extraordinaria, modificar los estatutos, fijarse muy bien en lo que dice el Código Civil. Estamos también tratando de culminar justamente un libro de manejo de sociedades y responsabilidad del accionista, del director, del síndico, porque todos tienen responsabilidades. Verificar el destino de las utilidades. Se pagaron las tasas adicionales porque eso va a controlar el fisco. ¿Quién facturó los dividendos y utilidades? ¿Cómo se facturaron esos dividendos y utilidades? ¿Se sumaron para el rango no incidido? Si es que tengo que transferir las acciones a los verdaderos propietarios, porque yo tuve que actuar como prestanombre para mi hermana, para mi primo, para mi jefe o para cualquiera, tengo que solucionar ahora, porque luego las acciones son nominativas, endosables o no, y tienen una implicancia directa, como hemos explicado, para la renta personal. Por eso es que ahora hay que no preocuparse solamente del tema, sino ocuparse. Y ocuparse significa leer. Analizar el balance. ¿Por qué pediría un préstamo si en el balance de la sociedad me aparece que tengo cuenta caja 700 millones de guaraníes? Le recuerdo el programa, busquen en YouTube, Ya Nadie Cree,
o al menos no debería creerlo, que fue uno de los programas que más se vieron. Los errores que no se deben cometer en la renta personal y ya nadie cree, o al menos no debería creerlo, y uso de autofactura son los que más se ven en YouTube. Y dice, ¿quién creería que está sacando un préstamo por 500 millones de guaraníes cuando tenés en tu cuenta caja 700 millones de guaraníes? Es evidente que se distribuyó dividendos y utilidades y la sociedad no ha pagado. El impuesto y el accionista no ha pagado sus obligaciones. Cuenta caja, revalúo, etcétera. ¿Cuáles son las operaciones sospechosas? Préstamo entre socios y la empresa. Préstamos de la empresa al socio. No capitalización de resultados acumulados. Operaciones en efectivo. Préstamos cuando existe suficiente caja o banco. Operaciones de empresas vinculadas. Ventas a precios que no son de mercado. Justamente en este tema de las sociedades, de las charlas que estuvimos dando, y acabamos de sacar el nuevo libro de IVA, que vamos a ver en el próximo programa, los escribanas me decían, yo no sabía que no se podía hacer a valor fiscal aunque sea un regalo. No, es que la renta personal me habla desde hace mucho tiempo que el valor es el valor de mercado del bien durante los últimos 6 meses. Ventas a precios que no son de mercado. Falta de firma de contratos. Normalmente no queremos firmar contratos, no queremos hacer contratos. Todo esto viola las reglas de transparencia de sociedades. Uso y abuso de autofacturas, bueno, y mucho más. Esto justamente era lo que queríamos compartir con ustedes en el programa de hoy. Y antes de retirarnos, volvemos a reiterar. Es importante el control de estas 5 categorías de ingresos, porque ahí están los dividendos y utilidades, ahí están en el caso que yo vendí de verdad o figurativamente acciones, y además también en el caso de los regalos. Todo esto se encuentra en nuestro material Renta Personal y Régimen de Sociedades, Marco Legal y Societario, y también en otro momento vamos a hablar anticipo de herencia, etc. Recuerden, de contador o a emprendedor digital, desarrollo de imagen profesional con el uso de las herramientas digitales 9, 10 y 11 de mayo, y además nuestros cursos para profesionales de cero. Ahora, en el mes de mayo empieza Renta Personal de cero. Venga usted y va a ver que en 40 horas, 3 meses, y por una inversión, creo que es 350.000, 400.000 guaraníes mensual, nada, va a poder aprender sobre sus derechos y obligaciones tributarias. No se olvide de nuestro canal YouTube, y una vez más agradecemos a AGC Consulting Group, Aristides Garcete, EK Contabilidad y Auditoría en Encarnación, con Esther Kresmer, y Zagare y Asociados, María Mercedes Rivas, Patricia Garay y Estela Santa Cruz, profesionales no solamente comprometidos con el ejercicio de la profesión, sino que apoyan la formalización de la economía y permiten que este programa, Educación Tributaria Paso a Paso, llegue a sus hogares. Y por supuesto, la Facultad Fotrien, líderes en educación de posgrado en las áreas tributarias, contables y empresariales. Muchas gracias y nos vemos muy pronto, Dios mediante.
Emprendimientos Nora Ruotti y Facultad Fotrien presentan un único material que contiene los temas tributarios conflictivos de actualidad. ¿Puede usted justificar el incremento patrimonial? El Aranduca se encuentra cruzando todas sus informaciones de personas físicas, dirigido especialmente a los empresarios, contribuyentes y liquidadores de renta personal. Haga sus pedidos al 021-660088 o ingresando a www.ruotti.com.py. Tienda online.